El micrófono aún estaba en mi mano cuando el suegro de mi hija se inclinó hacia él, sonrió al público y dijo: «Aplaudamos todos a la mujer que crió sola a una hija, pero no supo criarse a sí misma. Puede que hoy lleve un vestido bonito, pero todos sabemos lo que realmente es». 400 invitados rieron con nerviosismo. Algunos jadearon y otros bajaron la mirada hacia sus platos. Y mi hija Meraíe se quedó inmóvil junto al pastel de bodas como si su corazón se hubiera detenido. Mis dedos se helaron, me zumbaron los oídos y sentí como el dolor antiguo regresaba como una tormenta. Pero entonces me puse de pie, lo miré directo a los ojos y dije: «¿Acaso sabes quién soy?». Su sonrisa desapareció al instante. Su rostro se puso pálido y dio un paso atrás como si hubiera visto un fantasma. Y en ese momento un pensamiento aterrador me golpeó. ¿Qué secreto cree este hombre que puede enterrar? ¿Y qué le hará a mi hija si lo expongo aquí mismo? El salón brillaba con luces cálidas, flores blancas y música suave. De esa música que hace que la gente se sienta segura. El vestido de mi hija resplandecía como nieve y sus manos temblaban entre las mías. Su esposo, Ethan, estaba al otro lado intentando sonreír, pero vi cómo apretó la mandíbula cuando su padre habló. El padre de Ethan era el señor Whitmore, rico y ruidoso, con una voz que llenaba cualquier habitación como una trompeta. Pero la verdad es que este momento no comenzó en la boda. Comenzó años atrás cuando Meraíe era apenas una niña con 2 trenzas y rodillas raspadas, cuando nuestra casa era pequeña y el techo goteaba cuando llovía. Crié sola a mi hija, y no lo digo para sonar heroica. Lo digo porque es la razón principal por la que aprendí a escuchar mis instintos. Cuando Meraíe tenía 5 años, su padre se fue. No dio un portazo ni gritó. Ni siquiera discutió. Simplemente dejó de volver a casa. Al principio puso excusas. Luego dejó de llamar. Y un día entendí que se había ido para siempre. Fue entonces cuando la vida se volvió muy simple y muy dura. Trabajé en 2 empleos. Por la mañana limpiaba oficinas. Por la noche cocinaba en una pequeña cafetería. A veces Meraíe se sentaba en la barra con un cuaderno gastado para colorear mientras yo servía café y sonreía a los clientes. Cuando llegaba a casa la ayudaba con los deberes, incluso cuando mis ojos querían cerrarse. Algunas noches, después de que se dormía, me sentaba al borde de su cama y susurraba: «No dejaré que el mundo te rompa. Te lo prometo». Pasaron los años. Meraíe creció y se convirtió en una joven amable y valiente. Era el tipo de chica que ayudaba a los niños pequeños a atarse los zapatos, que devolvía carteras perdidas, que abrazaba a la gente cuando estaba triste. También era inteligente, muy inteligente. Consiguió becas. Estudió con esfuerzo. Soñó en grande. Entonces conoció a Ethan. Lo conoció en la universidad, en la biblioteca, cuando sus libros cayeron de la mesa y rodaron por el suelo. Ethan la ayudó a recogerlos e hizo una broma sobre que los libros intentaban escapar. Meraíe rió, y fue de esas risas que solo de escucharlas después me llenaban de calor. Cuando Meraíe trajo a Ethan a casa por primera vez, lo observé con atención, porque una madre que ha criado sola a su hija nunca deja de ser precavida. Ethan fue educado. Me llamó señora. Preguntó si necesitaba ayuda para cargar las bolsas de la compra. Miraba a Meraíe como si fuera lo mejor de la habitación. Eso hizo que mi corazón se relajara un poco. Pero entonces dijo: «A mi padre le encantaría conocerla». La forma en que lo dijo fue extraña. Era como si estuviera orgulloso y nervioso al mismo tiempo. Una semana después fuimos a cenar a la casa de la familia de Ethan. Su casa era enorme, con suelos brillantes y ventanas altas. Todo olía a velas caras. Una empleada abrió la puerta y recuerdo haber sentido que mis zapatos eran demasiado sencillos para ese pasillo. El señor Whitmore nos recibió con una gran sonrisa, pero sus ojos eran afilados. Miró primero mis manos, como queriendo ver si llevaba anillos, y luego mi rostro, como si buscara algo que pudiera usar. Dijo: «Así que usted es la madre». Sonreí y respondí: «Sí, soy la mamá de Meraíe». Asintió despacio. ¿Y su padre? Sentí ese dolor conocido en el pecho, el que aparece cuando alguien presiona un moretón antiguo, pero mantuve la voz firme.
Hemos sido solo nosotras dos durante mucho tiempo. Su sonrisa se tensó. ¡Qué moderno! Durante la cena le hizo a Meraíe preguntas que parecían trampas. ¿A qué se dedica su madre?, preguntó. Meraíe respondió. Trabaja duro. Siempre ha trabajado duro. Él soltó una risa breve. Trabajar duro está bien, pero no reemplaza un apellido respetable. Lo miré y pensé, este hombre no pregunta por qué le importe. Nos está midiendo como si fuéramos productos en una tienda. Después de la cena, en el coche, Meraíe susurró, mamá, lo siento. No sabía que hablaría así. Le apreté la mano. Está bien. Hay personas que creen que el dinero las hace mejores. No es así. Pero desde ese día el señor Whitmore actuó como si no quisiera a Meraíe en su familia. No era grosero con ella todo el tiempo. Eso habría sido demasiado evidente. En público era educado y en privado cruel en pequeños detalles. Olvidaba invitarla a eventos familiares. Enviaba regalos que parecían burlas, como un libro titulado Cómo encajar en fiestas elegantes. Hacía comentarios como, los Whitmore tenemos estándares, y luego miraba los zapatos de Meraíe. Ethan intentaba defenderla, pero se notaba que había sido entrenado toda su vida para temer la ira de su padre. A veces decía, papá, basta. Y el señor Whitmore lo miraba y respondía, ¿quieres que te deje sin nada? Entonces Ethan se apagaba como una vela. Un día Meraíe llegó a mi apartamento con los ojos rojos. No soy suficiente, dijo. Susurró. Dice que tengo suerte de que Ethan siquiera me haya notado. La abracé con fuerza. Escúchame. No tienes suerte porque te amen. El amor no es un premio que se mendiga. Eres valiosa y siempre lo has sido. Ella asintió, pero vi algo nuevo en su rostro. Miedo. Luego llegó el compromiso. Ethan le pidió matrimonio en un pequeño parque al atardecer. Meraíe lloró de felicidad y me llamó de inmediato. Estaba tan orgullosa que apenas podía hablar. Pero 2 días después el señor Whitmore me invitó a almorzar. Sonaba inofensivo, pero aprendí que cuando alguien como él te invita a solas suele ser porque cree que puede controlar la historia. Nos encontramos en un restaurante elegante donde las servilletas estaban dobladas como obras de arte. El señor Whitmore no perdió tiempo. Se inclinó hacia adelante y dijo, su hija es dulce, pero no es la pareja adecuada para mi hijo. Respiré despacio. Se aman. Sonrió, pero no era una sonrisa amable. El amor es para niños. Esto es legado. Mi hijo debe casarse con fortaleza. Luego deslizó un pequeño sobre la mesa. No lo toqué. Dijo, es una suma generosa. Tómela y convenza a su hija de terminar este compromiso. En silencio. Todo mi cuerpo se encendió. Intentaba comprar el futuro de mi hija como si fuera un objeto. Lo miré y dije, quédese su dinero. Mi hija no está en venta. Sus ojos se estrecharon. Está cometiendo un error. Me incliné hacia él. No, usted lo está cometiendo, porque cría a Meraíe para que conozca su valor y me cría a mí misma para conocer el mío. Por un segundo su rostro cambió. Su máscara segura se resquebrajó. Me miró como si reconociera algo que no quería ver. Luego se recompuso y dijo en voz baja, de verdad no me recuerda, ¿verdad? Mi corazón dio un salto. ¿Recordarlo? Repetí. Sonrió otra vez, pero esta vez parecía nervioso. No importa. Disfrute la boda. Cuando le conté a Meraíe sobre el almuerzo, lloró y tembló de rabia. Mamá, ¿por qué es así?, preguntó. Le dije la verdad. Porque tiene miedo de perder el control. Pero aún no entendía por qué había dicho. De verdad no me recuerda. Esa frase se me clavó como una espina. A medida que la boda se acercaba empezaron a ocurrir cosas extrañas. La floristería llamó y dijo que el pago no se había realizado aunque Meraíe ya había pagado. El lugar de la recepción dijo que alguien intentó cambiar la fecha. La pastelería dijo que un hombre llamó fingiendo ser Ethan e intentó cancelar el pedido. Cada vez que revisábamos, las llamadas provenían de números privados. Sin nombre, sin prueba.
Pero mis instintos gritaban una sola cosa. Alguien intentaba sabotear la boda. Meraíe decía, tiene que ser su padre. Ethan decía que no llegaría tan lejos. Pero los ojos de Ethan se veían cansados, como si se estuviera mintiendo a sí mismo. La noche antes de la boda Meraíe vino a mi habitación del hotel y se sentó en la cama con su pijama. Tengo miedo, admitió. Le aparté el cabello como cuando era pequeña. ¿De qué, cariño? Tragó saliva. ¿Y si lo arruina todo mañana? ¿Y si nos humilla? ¿Y si Ethan lo elige a él? Mi pecho se tensó porque sabía que ese miedo era real. Tomé sus manos. Mañana mantén la cabeza en alto. Camina como si pertenecieras allí, porque perteneces. Si alguien intenta avergonzarte, quien debería avergonzarse es esa persona. Meraíe asintió, pero sus ojos seguían húmedos. El día de la boda todo parecía perfecto al principio. La ceremonia fue hermosa. Meraíe y Ethan dijeron sus votos. La gente lloró. La gente sonrió. Por un momento pareció que el amor había ganado. Luego pasamos a la recepción. Fue entonces cuando el señor Whitmore tomó el micrófono. Lo golpeó 2 veces como si fuera dueño del lugar y dijo, antes de comer, quisiera decir unas palabras. Ethan se tensó. Meraíe me miró. Intentaba ser valiente. El señor Whitmore sonrió al público. Gracias a todos por venir. Hoy nuestra familia crece. Algunos rieron con cortesía. Luego su voz se volvió más dura. Debo decir que es inspirador. La madre de Meraíe la crió sola. Es un milagro que haya salido presentable. Sentí que el estómago se me hundía. Continuó, ahora más fuerte, asegurándose de que todos escucharan. Pero criar sola a una hija suele significar enseñarle lecciones equivocadas, como buscar comodidad en lugar de honor y tomar atajos en lugar de ganarse el respeto. Un silencio se extendió por el salón. El rostro de Meraíe se volvió blanco. Ethan se giró hacia su padre como si fuera a hablar, pero el señor Whitmore levantó la mano para silenciarlo. Entonces dijo la frase cruel, la que hizo que la habitación diera vueltas. Aplaudamos todos a la mujer que crió sola a una hija pero no supo criarse a sí misma. Puede que hoy lleve un vestido bonito, pero todos sabemos lo que realmente es. Los ojos de mi hija se llenaron de lágrimas. Y comprendí algo. Esto no era solo un hombre rico siendo cruel. Era personal. Me odiaba a mí, no solo a Meraíe. Y estaba intentando destruirnos en un solo instante delante de todos. Fue entonces cuando me levanté, respiré como si el aire ardiera y dije al micrófono, ¿acaso sabes quién soy? Su sonrisa desapareció al instante. Su rostro se puso pálido y por primera vez sus ojos mostraron miedo. Lo observé con atención y entendí algo aún más aterrador. El señor Whitmore no tenía miedo de que me enfadara. Tenía miedo de lo que pudiera decir después. Y mientras toda la sala nos miraba en silencio, el señor Whitmore se inclinó y susurró para que solo yo escuchara. Si dices mi nombre como antes lo hacías, arruinaré la vida de tu hija. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Porque en ese segundo supe que sí lo conocía. No como el señor Whitmore, sino como alguien de mi pasado, alguien que había intentado olvidar. Y la pregunta que me sacudió fue esta. ¿Qué hizo entonces? ¿Y qué secreto está tan desesperado por mantener oculto ahora? La música seguía sonando, pero parecía lejana, como si viniera de otro edificio, porque lo único que escuchaba era su susurro en mi oído. Si dices mi nombre como antes lo hacías, arruinaré la vida de tu hija. Mis manos temblaban y el micrófono pesaba como una piedra. Sentía 400 miradas sobre mí, esperando ver si lloraría, gritaría o volvería a sentarme en silencio como él esperaba. No me senté. No lloré. Miré a mi hija, Meraíe. Sus ojos estaban abiertos y llenos de lágrimas, intentando respirar, intentando no desmoronarse frente a todos. Ethan estaba a su lado, rígido, también pálido, con la mirada yendo de mí a su padre como si estuviera atrapado entre 2 precipicios. Me volví hacia el señor Whitmore y dije con calma, no debería amenazar a la gente en una boda. Sus labios se movieron intentando recuperar la sonrisa, pero no regresó.
El silencio era tan profundo que el tintinear de una cuchara contra un plato sonó fuerte. Entonces, como un hombre intentando cubrir un error, el señor Whitmore rió suavemente y volvió a hablar al micrófono. En fin, no tomemos las bromas demasiado en serio. Es un día feliz. Algunas personas forzaron una risa, pero no parecía real. Parecía miedo disfrazado. Sabía que debía ser inteligente. Si realmente tenía poder y realmente quería dañar el futuro de Meraíe, no podía explotar sin saber qué pretendía. Primero debía protegerla y después luchar. Levanté la barbilla, sonreí al público y dije al micrófono: gracias a todos. Celebremos a la pareja. Merecen alegría, no palabras feas. Entregué el micrófono a la organizadora y fui directo a Meraíe. La abracé y susurré: mírame, cariño. Estás a salvo. Sonríe por ahora. Nos encargaremos de esto. Asintió, pero las lágrimas cayeron igual. Las limpié rápido fingiendo que eran de felicidad. Por ella fingí. Ethan se acercó y susurró: lo siento. No sabía que haría eso. Lo miré a los ojos. Entonces necesitas empezar a saber de lo que tu padre es capaz. Ethan se estremeció. El señor Whitmore nos observaba desde el otro lado de la sala con una copa en la mano, fingiendo calma, pero noté que sus dedos golpeaban el cristal una y otra vez. Estaba nervioso, y eso me dijo algo importante. No tenía el control como quería que todos creyeran. Más tarde encontré un rincón tranquilo cerca del pasillo que llevaba a los baños. Las luces eran tenues y la música llegaba apagada. Ethan me siguió con los hombros tensos. Dijo: mi padre siempre ha sido duro, pero no es un criminal. Solo dice tonterías. Me giré despacio. Me ofreció dinero para que Meraíe te dejara. La boca de Ethan se abrió. ¿Hizo qué? Deslizó un sobre la mesa como si estuviera comprando un sofá, dije. Y hoy intentó avergonzarla frente a todos. Ethan, eso no es solo dureza. Es crueldad planificada. Ethan parecía enfermo. No lo sabía. Lo juro. Creí que no sabía todo. Pero también sabía que no saber no detiene el daño. Respiré hondo. Tu padre dijo algo más hoy. Dijo que si digo su nombre como antes lo hacía arruinará la vida de Meraíe. Ethan parpadeó rápido. ¿Qué significa eso? Significa que lo conocí antes, dije en voz baja. Y no quiere que se sepa. Ethan me miró como si me hubiera convertido en una desconocida. No quería contar esta historia en medio de la boda de mi hija, pero no podía protegerla sin sacar la verdad a la luz. Hablé en voz baja, lenta y clara. Cuando era joven, antes de que Meraíe naciera, trabajé en otra ciudad. Era una mujer joven intentando sobrevivir. Conseguí empleo en un hotel elegante. Limpiaba habitaciones. Llevaba toallas. Sonreía aunque me trataran como si fuera invisible. Ethan tragó saliva. Un día, continué, llegó un hombre a ese hotel. No era tan rico como ahora, pero actuaba como si fuera dueño de cada pasillo. Le gustaba hacer que los trabajadores se sintieran pequeños. Le gustaba coquetear y luego reír cuando las chicas se sentían incómodas. No se llamaba Whitmore entonces. Usaba otro nombre, como si se escondiera. Ethan susurró: mi padre cambió de nombre hace años. Dijo que era por negocios. Asentí. También era para ocultarse. Mi corazón dolía mientras los recuerdos regresaban, pero mantuve la voz firme. Ese hombre intentó que me despidieran porque me negué a dejar que me tratara mal. Le dijo mentiras al gerente. Dijo que robé algo. Casi pierdo mi trabajo. Los ojos de Ethan se abrieron. ¿Te hizo eso? Sí, respondí, pero luché. Encontré pruebas de que mentía. El gerente se disculpó. Ese hombre me odió por ello. Me dijo: te arrepentirás de haberme avergonzado. Ethan parecía sin aire. Ese es mi padre. No dije el nombre antiguo porque aún escuchaba su amenaza como una serpiente en mi oído. Pero Ethan temblaba y dijo: ¿por qué le importaría ahora? Fue hace años. Miré hacia la pista donde Meraíe estaba con sus amigas intentando sonreír.
Porque personas como él no olvidan cuando alguien les planta cara, y porque no quiere que nadie sepa quién fue antes. La voz de Ethan se quebró. Pero tiene dinero, abogados, contactos. ¿Qué puede hacerle a Meraye? Me incliné. Puede mentir. Puede presionar. Puede intentar controlar tu trabajo, tu apartamento, tu futuro. Puede hacer la vida difícil, pero no si lo exponemos primero. Ethan parecía dividido entre proteger a Meraye y temer a su padre. Entonces susurró algo que me heló. Mi padre me dijo el mes pasado que si me casaba con Meraye me cortaría del negocio familiar. Dijo que se aseguraría de que nunca consiga otro empleo en esta ciudad. Apreté la mandíbula. ¿Y aún así te casaste? Ethan asintió, avergonzado. Porque la amo, pero no le conté toda la verdad. No quería asustarla. Sentí rabia, no por su amor, sino por su silencio. El silencio no protege a nadie, le dije. Solo protege al abusador. Ethan bajó la mirada y supe que lo entendió. Entonces mi teléfono vibró en el bolso. Un mensaje, número desconocido. Mis dedos se helaron al abrirlo. Era una foto. Una foto del rostro de Meraye tomada de perfil allí mismo en la boda, como si alguien la estuviera vigilando de cerca. Debajo decía, guarda silencio o ella paga. Se me cortó la respiración. Ethan vio mi rostro. ¿Qué es? Le mostré la pantalla. Sus ojos se abrieron. Ese rango de números es del equipo de seguridad de mi padre. Usa líneas privadas, pero los códigos parecen suyos. Una ola de miedo me recorrió, pero debajo había algo más fuerte. Una promesa. Nadie amenaza a mi hija y se va sonriendo. Miré la sala. La gente bailaba intentando fingir que nada pasaba. El señor Whitmore estaba junto al bar con dos hombres de traje oscuro, observando siempre observando. Entonces vi algo más. Uno de los hombres le deslizó un pequeño sobre a la organizadora de la boda. Ella abrió los ojos y asintió rápido. Mi pecho se tensó. Me acerqué quedándome detrás de unas altas flores para mirar sin ser vista. La organizadora fue hacia la mesa de regalos. Metió la mano bajo el mantel como si buscara algo escondido. Ethan susurró. ¿Qué hace? No lo sé, dije, pero no es normal. Sacó una pequeña caja negra que nunca había visto y la guardó en su bolso. Luego se apresuró hacia el pasillo que llevaba a la cocina y a las salas del personal. Sujeté la manga de Ethan. Síguela en silencio. Dudó. Mi padre. Lo interrumpí. Si no eliges a tu esposa ahora, la perderás para siempre. Eso lo hizo moverse. Avanzamos por el pasillo hacia la puerta del personal. La música quedó atrás y el aire olía a jabón y pan caliente. Nos detuvimos cerca de la cocina. La organizadora hablaba con alguien. Su voz temblaba. Hice lo que dijo. Tomé la caja. Por favor, no cause una escena. Una voz profunda respondió desde la sombra, tranquila y fría. Habrá una escena, dijo, a menos que la madre aprenda su lugar. El rostro de Ethan perdió color. Porque esa voz no era la del señor Whitmore. Era la de alguien más joven, más afilado, alguien que había estado oculto. La persona dio un paso a la luz y Ethan susurró una palabra que me heló la sangre. Hermano. Antes de que pudiera preguntar, el hombre me miró, sonrió como si disfrutara el miedo y dijo, hola otra vez. He estado esperando a que recuerdes. Sacó un papel doblado y lo agitó. En la parte superior, en letras grandes, decía solicitud de anulación matrimonial. Mi corazón cayó porque entendí lo que intentaba hacer. Quería destruir el matrimonio de Meraye la misma noche en que comenzaba. Y lo peor era que Ethan parecía haber visto un fantasma de su propia vida, lo que significaba que el secreto era aún más grande de lo que imaginé. Solo podía pensar una cosa mientras el hombre se acercaba. ¿Quién es el hermano de Ethan? ¿Y qué planea exactamente la familia Whitmore hacerle a mi hija esta noche? El susurro de Ethan, hermano, hizo que el pasillo se sintiera más frío. El hombre salió de las sombras y la luz iluminó su rostro. Se parecía a Ethan. Misma mandíbula, mismos ojos, pero su sonrisa era distinta. La de Ethan era amable. La suya era afilada,
como si disfrutara herir. Mi nombre es Lucas, dijo levantando el papel como un trofeo. Sí, Ethan, soy tu hermano. Tu padre no pensó que mereciera saberlo. Los labios de Ethan se separaron, pero no salieron palabras. Me obligué a mantenerme firme porque Meraíe estaba afuera sonriendo entre el dolor sin saber que una tormenta crecía tras las puertas de la cocina. ¿Por qué estás aquí, Lucas? Pregunté. Lucas se giró despacio como complacido. Estoy aquí porque avergonzaste a mi padre hace años y nunca lo olvidó. También estoy aquí porque tu hija está a punto de tomar algo que nunca estuvo destinado para ella. Ethan encontró su voz. ¿De qué hablas? Papá dijo que tú. Dijo que no tenía más hijos. Lucas rió suave. Claro que lo dijo. Cambia nombres, cambia historias, cambia lo que sea para mantenerse limpio. Luego golpeó el papel. Esta es una solicitud de anulación. Se presentará mañana a primera hora. Y cuando se presente, todos dirán que la boda fue un error, un impulso, un pequeño drama que se corrigió. Ethan dio un paso. No puedes hacer eso. Acabamos de casarnos. Lucas alzó las cejas. La gente puede hacer cualquier cosa cuando tiene dinero, abogados y un plan. Especialmente cuando tiene ventaja. Sentí como el estómago se me tensaba. ¿Ventaja como qué? Los ojos de Lucas se desviaron hacia la caja negra en el bolso de la organizadora. Ventaja como esa. La organizadora, una joven con las manos temblorosas, se quedó congelada como si quisiera desaparecer. Tenía lágrimas acumuladas en los ojos. Estaba aterrorizada. Le dije con suavidad, ¿te están obligando? Asintió rápido. Dijo que arruinaría mi negocio. Dijo que se aseguraría de que no vuelva a trabajar nunca. Dijo que tiene pruebas de errores que cometí hace años, papeles, problemas, impuestos, cosas que arreglé, pero que puede hacer que parezca un crimen. Lucas sonrió como si disfrutara de su miedo. La gente toma decisiones cuando tiene miedo. Las manos de Ethan se cerraron en puños. ¿Qué hay en la caja? Lucas se acercó a Ethan, lo justo para que se sintiera como una amenaza. Una grabación, dijo. Una grabación muy útil de hace un rato, esta noche. Una grabación que se puede editar para que parezca que Meraíe amenazó a mi padre, o intentó robar, o hizo alguna locura. Algo que la deje en ridículo y haga que todos duden de ella. Sentí el pecho arder. Eso es repugnante. Lucas inclinó la cabeza. Es negocio. Luego me miró directo y entrecerró los ojos como si intentara arrancarme un recuerdo del rostro. ¿Y tú? Dijo. Tú eres el verdadero problema. Ethan estalló. Deja de hablarle así. La sonrisa de Lucas se ensanchó. Ethan. 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 Todavía no entiendes a tu padre. No odia a tu esposa porque sea pobre. La odia porque es honesta. Ethan parpadeó. Eso no tiene sentido. Tiene todo el sentido, dijo Lucas. La gente honesta no sigue el juego. La gente honesta hace preguntas. La gente honesta nota las mentiras. Mi mente corría. Esto no era solo por clase. Era por control y por miedo. Entonces Lucas dijo lo que hizo que mi corazón cayera aún más. ¿Quieres saber por qué no podemos dejar que Meraíe se quede en esta familia? Preguntó. Porque está a punto de heredar algo. El rostro de Ethan cambió. ¿Heredar qué? ¿El dinero de mi padre? Eso ni siquiera. Lucas levantó un dedo. No el dinero de tu padre. El de tu abuelo. Ethan se quedó inmóvil. La herencia de mi abuelo se repartió hace años. Lucas negó despacio. Eso es lo que te dijeron. Sentí un escalofrío extraño, porque mis instintos empezaron a encajar piezas como un rompecabezas. El padre de Ethan había actuado como si Meraíe fuera una amenaza desde el principio, incluso antes de conocerla de verdad. ¿Por qué? Porque estaba cerca de Ethan. Si Ethan heredaba algo grande, Meraíe quedaría vinculada a eso. Lucas se inclinó y dijo, tu abuelo dejó un fideicomiso, uno de verdad, no el que tu padre te contó. Un fideicomiso que solo se activa si estás casado con una esposa que no esté atada al negocio de los Whitmore.
Ethan se quedó mirándolo. ¿Por qué haría eso? Lucas se encogió de hombros. Tal vez tu abuelo sabía que tu padre era codicioso. Tal vez sabía que tu padre intentaría controlar tu vida. Tal vez quería protegerte de convertirte en su marioneta. La voz de Ethan salió baja. ¿Cómo sabes esto? Lucas sonrió otra vez. Porque yo fui quien encontró los documentos, y porque tu padre me prometió algo a cambio. Se me secó la boca. ¿Qué te prometió? Los ojos de Lucas brillaron. Me prometió el fideicomiso. Ethan quedó como si le hubieran dado un golpe. Ese fideicomiso es mío. Lucas abrió las manos como si no le importara. Iba a ser mío hasta que apareciste con tu esposa perfecta y tu boda perfecta y arruinaste el plan. Ethan susurró. Entonces, ¿estás haciendo todo esto para robarme? Lucas se inclinó. Lo hago porque tú fuiste el hijo dorado mientras a mí me escondieron. Lo hago porque tú tuviste amor, futuro y un apellido, y yo tuve secretos y silencio. Y lo hago porque nuestro padre me enseñó una lección muy bien. Sonrió sin calidez. Toma lo que quieras antes de que alguien te lo quite. Vi a Ethan temblar. Pero también vi otra cosa. Un tipo nuevo de rabia. Una rabia limpia, la que nace cuando alguien por fin deja de ponerse excusas. Ethan dijo, no vas a conseguir nada. No vas a lastimar a Meraie. Lucas suspiró, casi aburrido. Entonces me obligas a actuar. Se giró hacia la organizadora. Dame la caja. Ella dudó, mirándome como pidiendo ayuda. Di un paso. No, dámela a mí. Los ojos de Lucas se clavaron en mí. Cuidado, abuela. Ya intentaste enfrentarte a mi padre una vez. Esto termina mal para gente como tú. Levanté la barbilla. ¿Gente como yo? ¿Quieres decir gente que no se inclina? La sonrisa de Lucas tembló. Eres valiente, te lo concedo. Entonces metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un segundo teléfono. Tocó la pantalla y se lo mostró a Ethan. En la pantalla había un vídeo en directo. Mostraba a Meraie sentada en la mesa principal. Una cámara la vigilaba desde algún punto de la sala. Meraie se secaba los ojos con cuidado, intentando que el maquillaje siguiera intacto. Parecía sostenerse con hilos. Lucas dijo en voz baja, si no me das la caja, aprieto un botón y el audio suena. Ethan frunció el ceño. ¿Audio de qué? La voz de Lucas se volvió afilada. Audio del discurso de tu padre, editado y mezclado con frases falsas. Frases que harán parecer que Meraie confesó que se casó contigo por dinero. Frases que harán parecer que planeó atraparte. Mis manos se helaron otra vez. Eso destruiría su reputación. Lucas asintió. Exacto. Y cuando la sala se vuelva contra ella, la anulación parecerá razonable. Todos dirán, pobre Ethan, lo engañaron. El rostro de Ethan se retorció de dolor. Eres cruel. Lucas se encogió de hombros. Aprendí del mejor. Luego me señaló, como un profesor señala a un alumno. Y tú, abuela, aún no has respondido la verdadera pregunta. ¿Recuerdas el antiguo nombre de mi padre? Mi corazón martilló, porque sí lo recordaba. Había intentado no decirlo, pero ahora veía por qué importaba. Si lo decía, podía exponerlo. Si lo decía, quizá protegería a mi hija. Pero también había amenazado a Meraie. Lucas se acercó y bajó la voz. Dilo y vamos a la guerra. Quédate callada y Meraie conserva su sonrisa. Miré a Ethan y Ethan me miró, y vi que me rogaba en silencio que tuviera cuidado. Pero también sabía otra cosa. Los abusadores se vuelven más fuertes cuando la gente buena calla. Respiré despacio y dije, Ethan, ve con Meraie. Dile que se quede con las damas de honor y que no vaya a ningún sitio sola. Dile que tenga el teléfono en la mano. Ethan dudó. ¿Qué vas a hacer? Clavé la mirada en Lucas. Voy a terminar con esto. Ethan quiso protestar, pero lo miré con un gesto que decía confía en mí. Corrió de vuelta hacia el salón. Nos quedamos solo Lucas, la organizadora y yo, con el zumbido de las luces de la cocina. Lucas sonrió. Ahora estás sola. Mantuve la voz serena.
No, no lo estoy, porque olvidaste algo. Lucas alzó una ceja. ¿Qué? Señalé a la organizadora. Ella oyó todo lo que dijiste. La organizadora tragó saliva. Le dije suave, si me ayudas, puedo ayudarte. Lucas se rió. Ayúdala. Yo soy dueño de su miedo. Negué despacio. No, no lo eres. El miedo hace ruido, pero la verdad hace más cuando por fin habla. Lucas rodó los ojos. Basta de discursos. Alargó la mano hacia la caja negra en el bolso. En un movimiento rápido, tomé el bolso antes. La organizadora soltó un grito ahogado. La mano de Lucas se lanzó y me agarró la muñeca con fuerza, lo bastante para hacerme una mueca, no lo bastante para dañarme, pero el mensaje quedó claro. Devuélvelo. El corazón me golpeaba, pero no solté. Lucas se inclinó, su voz era un siseo. ¿Crees que puedes pelear conmigo? Solo eres una vieja. Lo miré fijamente. Soy la mujer que crió sola a una hija. He peleado batallas más duras que tú. Entonces hice algo que no había planeado. Grité fuerte, seco y claro, seguridad. La palabra rebotó en las paredes del pasillo. La cabeza de Lucas se giró, sorprendido. Y antes de que pudiera detenerme, volví a gritar. Alguien está intentando chantajear a los novios. Llamen a la policía. La organizadora rompió a llorar. Por favor, ayúdenme. Se escucharon pasos apresurados desde la cocina. Un chef entró de golpe, con los ojos muy abiertos. Detrás vinieron 2 camareros. La sonrisa segura de Lucas por fin se agrietó. Intentó arrebatar el bolso otra vez, pero yo me aferré con ambas manos. La correa se me clavó en los dedos, pero no solté. Entonces Lucas hizo algo que me hundió el estómago. Metió la mano en el bolsillo, sacó una tarjeta y la agitó. ¿Quieren pelear? Dijo. Bien. Golpeó con la tarjeta una puerta lateral que decía solo personal, y la cerradura hizo clic. Luego sonrió, frío y seguro. Vamos a enseñarle a todo el mundo lo que pasa cuando la abuela habla demasiado. Abrió la puerta de un tirón y dentro vi algo que me heló la sangre. La dama de honor de Meraíe estaba en el suelo, con las manos atadas con tela, los ojos abiertos de terror, y a su lado estaba el bolso de Meraíe abierto, con el teléfono desaparecido. Y Lucas dijo, casi orgulloso, tu hija es la siguiente. Luego se plantó en el umbral, bloqueando la salida. Y entendí que la trampa ya estaba puesta, y que la boda estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían oírlo incluso con el ruido de la cocina. La dama de honor de Meraíe, Tessa, estaba en el suelo del pequeño cuarto del personal, con las muñecas envueltas en tela, la boca libre pero temblando, los ojos enormes de miedo. Respiraba rápido, como si hubiera llorado y estuviera intentando no gritar. En una silla a su lado estaba el bolso de Meraíe, volcado, con todo a medio salir. Y Lucas se quedaba en la puerta como si estuviera orgulloso. Tu hija es la siguiente, dijo, tranquilo y frío, como si hablara del clima. Di un paso sin pensar, pero me detuve, porque supe que eso era lo que quería, que yo me lanzara y cometiera un error. Forcé mi voz a mantenerse firme. Suéltala, Lucas. Lucas inclinó la cabeza. ¿O qué? Miré por encima de él hacia la entrada de la cocina, donde el chef y 2 camareros estaban paralizados del shock. Levanté la barbilla y dije en voz alta, por favor, alguien llame a seguridad y a la policía ahora mismo. Uno de los camareros sacó el teléfono con dedos temblorosos. Los ojos de Lucas brillaron con ira, pero aún así intentó mantener su sonrisa. Si llamas a alguien, advirtió, pongo el audio. Todo el salón escucha la confesión de Meraíe. La boda se arruina y será tu culpa. Dije, no, será tu culpa, porque tú lo estás haciendo. La sonrisa de Lucas se tensó. Abuela, hablas como una heroína de película. Esto es la vida real. En la vida real ganan los poderosos. Di un paso lento hacia él, no para pelear, sino para mostrarle que no tenía miedo. Los poderosos ganan cuando todos tienen demasiado miedo para hablar. Tessa hizo un sonido pequeño, como si quisiera decir algo entre el pánico.
Me agaché un poco para que pudiera verme y mantuve la voz suave, como si hablara con una niña. Tessa, ¿estás bien? Estamos aquí. ¿Puedes decirme dónde está Meraie? Tessa tragó saliva y susurró. Fue al baño y luego alguien le escribió. Decía que la necesitabas en el pasillo. Le dije que no fuera sola, pero dijo que eras tú. Se me hundió el estómago, porque yo no había escrito nada a Meraie. Lucas se rió bajito, disfrutando cómo crecía mi miedo. Tu hija es lista. Le hace caso a su madre. Por eso tuve que tomar prestada su confianza. Me incorporé de golpe. ¿Dónde está, Lucas? Lucas alzó las cejas. Adivina. Miré al chef. Cierre las puertas del salón. Dígale al DJ que pare la música y que encuentre al novio, Ethan, ahora mismo. El chef asintió, todavía en shock, pero se movió rápido. Uno de los camareros echó a correr por el pasillo. La mandíbula de Lucas se apretó. Por primera vez parecía menos un príncipe orgulloso y más un chico a punto de perder el control. Me señaló. Estás empeorándolo. Dije, no. Lo estoy deteniendo. Luego hice algo que hizo que Lucas parpadeara. Me giré hacia la organizadora, que estaba detrás de mí con lágrimas en los ojos, y dije, dame la caja. Ella dudó. Él dijo. La interrumpí con suavidad. Sé lo que dijo. Dámela. Sacó la caja negra y la puso en mi mano. Era ligera, demasiado ligera para el problema que estaba causando. Lucas soltó una risa. ¿Crees que puedes sostenerla como si fuera un escudo? Lo miré directo. Creo que te asusta lo que hay ahí dentro. Y creo que te asusta lo que la gente descubrirá si sale la verdad. Los ojos de Lucas se estrecharon. Tú no sabes qué es la verdad. Levanté un poco la caja. Entonces explícalo ahora, con palabras simples. Explica por qué ataste a Tessa. Explica por qué robaste el teléfono de Meraie. Explica por qué vienes a una boda con una solicitud de anulación. Lucas se quedó quieto un segundo. Ese segundo me dijo algo importante. No quería explicar nada, porque en cuanto lo hiciera sonaría exactamente a lo que era. Un plan, una trampa, un crimen. Entonces, desde el pasillo, escuché pasos corriendo. Apareció Ethan, sin aliento, la corbata torcida, el rostro descompuesto de miedo. ¿Dónde está Meraie? Exigió. La sonrisa de Lucas regresó, pero ahora se veía forzada. Hola, hermano. Ethan lo ignoró y me sujetó los hombros con cuidado. ¿Dónde está? Dije rápido. Lucas le mandó un mensaje falso a Meraie, como si fuera yo. Ella fue al baño y luego al pasillo. El rostro de Ethan se puso pálido. Meraie ni siquiera deja su teléfono desbloqueado. ¿Cómo le escribió? Se me cerró la garganta. Porque él tiene su teléfono. Ethan se volvió hacia Lucas. ¿Dónde está mi esposa? Lucas se encogió de hombros. Está bien, por ahora. Ethan dio un paso, y vi que quería golpearlo, pero se contuvo. Ethan no era un hombre violento. Era un hombre llevado al límite. Dijo, fuerte y claro, no vas a tocarla. ¿Me oyes? Lucas pareció aburrido. No puedes protegerla de todo. La voz de Ethan tembló, pero se sostuvo. Puedo protegerla de ti. Luego Ethan miró al chef y a los camareros. ¿Alguien llamó a seguridad? El chef dijo, sí, y también llamaron a la policía. Los ojos de Lucas destellaron. ¿Llamaron a la policía? Dije, sí. Lucas me miró como si quisiera quemarme con la mirada. Entonces acabas de firmar la muerte de la reputación de tu hija. Ethan estalló. Deja de hablar de ella como si fuera un objeto. Lucas rió suave. Para ti es amor. Para padre es una amenaza. Para mí es una puerta. Cuando se la quitas de en medio, el fideicomiso se abre. Me quedé helada porque Lucas lo dijo sin rodeos, y ya no había forma de esconderlo. A Ethan se le cayó la boca. El fideicomiso es real. La sonrisa de Lucas se afiló. Claro que es real. El abuelo te lo dejó a ti, pero solo si te casabas con alguien fuera del control de padre. Tu matrimonio es la llave, Ethan.
Por eso padre intentó detenerlo, y por eso vamos a romperlo. Ethan susurró. ¿Papá sabe que estás aquí? Lucas asintió. Papá me envió. Las palabras cayeron pesadas en el pasillo. Ethan parecía intentando entender su vida entera otra vez. Sentí la rabia subir como fuego, pero me mantuve enfocada. ¿Dónde está Meraie? Lucas. Lucas se acercó a Ethan y dijo, dile a la abuela que diga el antiguo nombre de padre, el que ella conocía, y te diré dónde está. Ethan giró la cabeza hacia mí. ¿Antiguo nombre? ¿Qué significa eso? Respiré hondo. El corazón me latía a golpes, pero sabía que este momento llegaría. Años atrás, en aquel hotel, el hombre que después se convirtió en el señor Whitmore no solo me amenazó. Hizo algo peor. Intentó destruirme porque me negué a callar. Intentó usar mentiras y conexiones para hacerme parecer una criminal. Y entonces aprendí su verdadero nombre, porque necesitaba ese nombre para protegerme. Miré a Ethan y dije, tu padre no es solo Whitmore. Ese es un nombre que eligió hace años. Usó otro nombre. Los ojos de Ethan se agrandaron. ¿Qué nombre? Lucas sonrió como retándome, como esperando que yo cayera en la trampa. Y entendí algo más. Lucas no solo quería que el antiguo nombre se dijera. Quería que se dijera frente a todos. Quería que yo armara una escena enorme para luego torcerlo todo y convertirlo en caos. Pero yo todavía podía usar la verdad, y usarla con inteligencia. Bajé la voz y le dije a Ethan, los nombres los veremos después. Ahora encontramos a Meraie. Ethan asintió con fuerza. Sí, sí. En ese momento se abrió la puerta al final del pasillo y entraron 2 guardias de seguridad junto con la asistente de la organizadora. Uno vio a Tessa en el suelo y preguntó, ¿qué ha pasado? Tessa lloró, nos engañaron. Le quitaron el teléfono a Meraie y le mandaron un mensaje falso. El guardia cambió el gesto al instante. ¿Dónde está la novia? Lucas levantó las manos como inocente. Esto es ridículo. Soy familia. Ethan lo señaló. No es familia de ella. Encuentren a mi esposa ya. El guardia habló por radio. Necesito ojos en la novia. Revisen baños, pasillos, almacenes, cada salida. Sentí el pecho apretado, pero me obligué a respirar. Entonces, desde el corredor, escuché un sonido suave. Unos golpes apagados. Débiles, como si alguien estuviera tocando desde dentro de una puerta cerrada. Todos nos quedamos en silencio. La sonrisa de Lucas se volvió a resbalar un poco. Seguí el sonido. Venía de una puerta con un letrero que decía sábanas. El guardia probó la manija. Estaba cerrada. La voz de Ethan se rompió. Meraie. Otro golpe, más rápido. El corazón me saltó. Está ahí, susurré. Lucas dio un paso atrás, como si no le gustara que el juego cambiara. El guardia dijo, llave, ahora. El chef corrió hacia adelante. Yo tengo una para cuartos de personal. Buscó entre sus llaves, temblando tanto que el metal tintineó fuerte. Lucas de repente se giró y salió corriendo por el pasillo. Ethan gritó, deténganlo. Un guardia fue tras Lucas. El otro se quedó en la puerta. El chef por fin encontró la llave correcta y la metió. Clic, la puerta se abrió, y ahí estaba Meraie. Estaba sentada en el suelo, con el vestido arrugado alrededor, los ojos húmedos, pero no estaba herida. Tenía las manos libres, pero se veía agotada, como si hubiera estado llorando, rezando y tratando de ser valiente. Nos miró y susurró, mamá. Corrí hacia ella y la abracé fuerte. Estoy aquí, cariño. Estás a salvo. Meraie se aferró a mí temblando. Me quitaron el teléfono. Me dijeron que me necesitabas. Luego cerraron la puerta y no pude salir. Ethan se arrodilló a su lado, con la voz quebrada. Lo siento. Lo siento muchísimo. Meraie lo miró y luego me miró a mí. ¿Por qué tu familia está haciendo esto? Susurró. Ethan aún no tenía una respuesta, no una completa. Y ese silencio llenó el cuarto de sábanas como niebla. Entonces la radio del guardia crepitó.
Encontramos a Lucas, dijo, respirando agitado. Está cerca de la salida trasera, pero no está solo. El señor Whitmore está aquí y exige que los dejemos irse. Se me revolvió el estómago, porque ahora el señor Whitmore se había mostrado de frente, y eso significaba que la pelea grande estaba a punto de empezar, no con susurros en pasillos, sino delante de todos. Tomé el rostro de Meraíe con cuidado. Quédate con Ethan. No te muevas hasta que te lo digamos. Meraíe asintió, todavía temblando. Me incorporé despacio. Mis manos estaban firmes ya, porque mi miedo se había convertido en otra cosa. En valor. Salí del cuarto y caminé hacia el pasillo, y escuché a lo lejos cómo se abrían las puertas del salón, porque la gente empezaba a notar que algo iba mal. Y entonces oí la voz del señor Whitmore, alta y furiosa, ya sin fingir encanto. «Esta es la boda de mi hijo», espetó. «No van a acusar a mi familia de nada». El guardia dijo: «Señor, la policía viene en camino». El señor Whitmore ladró: «Entonces haré una llamada y todos perderán su trabajo». Entré al pasillo y los ojos del señor Whitmore se clavaron en los míos. Su rostro se tensó, y por un segundo vi miedo otra vez en lo profundo de sus ojos. Sabía que Meraíe estaba a salvo. Sabía que el plan se desmoronaba. Se inclinó hacia mí y siseó: «Di mi antiguo nombre y destruiré a tu hija». «Lo juro». Lo miré con calma y dije: «Ya lo intentaste». Entonces las puertas del salón se abrieron más y los invitados empezaron a salir al pasillo, curiosos, susurrando, grabando con el móvil. La sonrisa del señor Whitmore intentó regresar, pero le temblaba. Y mientras la gente se reunía, comprendí algo. Este era el momento del que me había amenazado. El momento en que mis próximas palabras podían salvar a mi hija o ponerle un blanco aún más grande en la espalda. La radio crepitó otra vez. «La policía está en la entrada», dijo el guardia. «Ya están entrando». Los ojos del señor Whitmore se abrieron. Lucas, a su lado, le susurró algo. Y el señor Whitmore gritó de pronto, lo bastante fuerte para que los invitados lo oyeran: «Está bien, ¿quieren la verdad? Pregúntenle quién es en realidad. Pregúntenle por qué me reconoce». Todas las cabezas se giraron hacia mí. Todas las cámaras se levantaron. Los invitados de la boda de Meraíe miraban como si la sala hubiera dejado de respirar. Y vi el peligro con claridad. El señor Whitmore estaba intentando darle la vuelta a la historia. Estaba intentando convertir mi nombre en el secreto. Convertirme a mí en la villana. Di un paso al frente, lo miré fijo y abrí la boca para hablar, sabiendo que la próxima frase podía cambiarlo todo. Y los pasos de la policía se acercaban. Y toda la multitud esperaba. Y la única pregunta era esta: ¿diría su antiguo nombre y lo expondría, o él me expondría a mí primero? El pasillo se sentía como si se hubiera convertido en un tribunal. 400 invitados se amontonaban cerca de las puertas con el móvil en alto, susurrando, señalando. La música estaba apagada. La risa había desaparecido. Solo quedaba el sonido de la respiración de la gente, el zumbido de las luces y las pisadas pesadas de los agentes entrando desde la entrada. El señor Whitmore estaba con Lucas a su lado, los dos intentando parecer seguros, pero yo veía la verdad en sus rostros. La mandíbula del señor Whitmore estaba tensa. Sus ojos demasiado abiertos. Y Lucas cambiaba el peso de un pie a otro como si estuviera listo para volver a correr. Y mi hija Meraíe estaba detrás de mí ahora, junto a Ethan, con el vestido un poco arrugado por el cuarto de sábanas, los ojos rojos, pero la barbilla en alto. Sentía su mano agarrando la parte de atrás de mi manga, como cuando era niña, aferrándose a su madre para sentirse a salvo. El señor Whitmore volvió a gritar: «Pregúntenle quién es en realidad. Pregúntenle por qué me reconoce». El murmullo subió. Una mujer susurró: «¿Qué quiere decir?». Un hombre dijo: «¿Hay un escándalo?». La respiración de Meraíe se aceleró. Ethan la rodeó con el brazo, pero parecía a punto de romperse. Entonces un policía dio un paso al frente. Calmado, firme, profesional. «Por favor, retrocedan», dijo. «Recibimos un aviso por chantaje, retención ilegal y posible fraude».
¿Quién llamó? El camarero que había llamado levantó la mano y señaló hacia el pasillo del personal. Yo, agente. Vi a una mujer atada y a un hombre amenazando a la gente. El agente miró a Tessa, a la que ya habían ayudado a ponerse de pie. Tenía las muñecas enrojecidas por la tela y los ojos seguían muy abiertos. Señora, preguntó el agente con suavidad, ¿la retuvieron? Tessa asintió rápido. Sí, me agarraron, me ataron y le quitaron el teléfono a la novia. El rostro del agente se endureció. Se giró hacia Lucas. Señor, ¿cómo se llama? Lucas levantó la barbilla. Lucas Whitmore. Ethan habló con dureza. No es un Whitmore. Dice que es mi hermano, pero yo nunca supe de él. Y encerró a mi esposa en un cuarto de sábanas. La multitud jadeó. Meraíe susurró, me encerró ahí. Y su voz tembló, pero lo dijo con claridad para que nadie pudiera retorcerlo. El señor Whitmore levantó las manos como si estuviera ofendido. Esto es ridículo. Mi hijo está emocional. Las bodas vuelven dramática a la gente. El agente no sonrió. Señor, ¿tiene una explicación de por qué la novia estaba encerrada en una habitación? El señor Whitmore abrió la boca y luego la cerró. Lucas intentó hablar. Fue un malentendido. Me adelanté antes de que pudieran darle la vuelta. Levanté la pequeña caja negra en mi mano. Esto es parte del plan, dije. Obligaron a la organizadora a llevarse esto. Dijeron que aquí hay una grabación que pueden editar para arruinar a mi hija. También trajeron una solicitud de anulación para presentarla mañana por la mañana. La organizadora, temblando, asintió y dijo, «Es verdad». Me amenazó. Dijo que destruiría mi negocio. El señor Whitmore espetó. «Estás mintiendo». El agente alzó una mano. «Separaremos verdad de mentira, pero por ahora nadie se va». Entonces el señor Whitmore hizo algo que no esperaba. Me señaló, con la voz alta y cortante, y dijo, «Ella es la razón de que esté pasando esto. Ella sabe quién soy. Sabe cómo me llamaba antes». Sus ojos se clavaron en los míos como un desafío. Quería que yo entrara en pánico. Quería que pareciera culpable. Quería que todos miraran hacia mí en lugar de mirar lo que él y Lucas habían hecho. Respiré despacio. Recordé aquella noche, años atrás, cuando me senté junto a la cama de Meraíe, pequeña, y le prometí que el mundo no la rompería. Y entendí que esto era esa promesa otra vez. No con puños, no con gritos, sino con valor y verdad. Miré primero a la gente, no a la multitud, y dije, «Agente, lo explicaré con claridad. No esconderé nada». Luego me giré hacia los invitados. Mantuve la voz calmada, simple y firme para que todos pudieran seguirme. Hace muchos años. Empecé. Antes de que naciera mi hija, trabajé en un hotel. Limpiaba habitaciones. Era joven y estaba intentando sobrevivir. Un hombre se hospedó en ese hotel y trataba mal a los trabajadores. Intentó que me despidieran con mentiras porque me negué a dejar que me intimidara. El rostro del señor Whitmore se tensó. Continué. En ese tiempo ese hombre usaba otro nombre. Lo usaba porque no quería que nadie pudiera rastrearlo, pero yo lo aprendí cuando tuve que defenderme. El pasillo estaba tan silencioso que se escuchaba como las cámaras de los móviles enfocaban. Ethan susurró, «Mamá». Meraíe apretó mi manga con más fuerza. El agente dijo, «Señora, ¿puede decir el nombre?» Miré directo al señor Whitmore y dije con claridad, «Su nombre en aquel entonces era Gerald Crane». El señor Whitmore se estremeció como si lo hubiera golpeado. La multitud murmuró más fuerte. Subí la voz solo lo suficiente para mantener el control. Luego cambió su nombre a Whitmore. Le dijo a la gente que era por negocios, pero también era para ocultar lo que hizo y a quién hirió. El rostro del señor Whitmore volvió a ponerse pálido, igual que cuando le pregunté si sabía quién era yo. Lucas estalló. «Eso no es un crimen». Miré a Lucas. «El nombre en sí no es el crimen. Lo que ustedes hicieron esta noche sí lo es». El agente se giró hacia el señor Whitmore. «Señor, ¿es cierto que antes usó el nombre Gerald Crane?» El señor Whitmore intentó reír, pero sonó débil.
La gente cambia de nombre. No es ilegal. El agente asintió una vez. No es ilegal por sí solo, pero puede ser relevante si hay fraude. Entonces dije lo más importante, lo que conectaba todo. El señor Whitmore y Lucas no me insultaron hoy solo por ser crueles. Lo hicieron porque mi hija se casó con Ethan y ese matrimonio afecta a un fideicomiso. La multitud volvió a quedarse inmóvil. Los ojos de Ethan se abrieron. Entonces es verdad. Asentí. Sí, Ethan, es verdad. Lucas resopló. Tú no sabes nada de eso. Me giré hacia él. Ya lo admitiste en el pasillo del personal. Dijiste que el fideicomiso se abre cuando Meraie es apartada. Y dijiste que tu padre te envió. La sonrisa de Lucas desapareció. El agente dijo: tenemos testigos de esa conversación. El chef levantó la mano. Yo lo escuché. El camarero también. La organizadora susurró: yo lo escuché. Tessa dijo: yo lo escuché. Lo dijo en voz alta. El rostro de Lucas se tensó. Los ojos del señor Whitmore se fueron hacia la salida. Entonces Ethan dio un paso al frente, la voz temblorosa pero firme. Mi abuelo solía decir que no confiaba en mi padre, dijo Ethan. Decía que a papá le importaba más el dinero que la gente. Siempre pensé que era solo drama familiar, pero ahora veo por qué mi abuelo hizo un fideicomiso. Ethan miró a la gente. Mi padre controla la empresa familiar. Lo controla todo. Me amenazó con arruinar mi carrera si me casaba con Meraie. Intentó detener nuestra boda. Y ahora entiendo por qué. La voz de Meraie salió pequeña pero clara. Humilló a mi mamá para rompernos. Intentó atraparme. Intentó hacerme quedar como una mala persona. Extendí la mano hacia atrás y tomé la de Meraie. Sí, cariño. Eso es exactamente lo que intentó hacer. El señor Whitmore ladró de pronto. Basta. Esto es asunto de familia. No lo entienden. El agente lo cortó. Señor, se volvió asunto de la policía cuando alguien fue retenida y amenazada. Se quedará aquí. El rostro del señor Whitmore se retorció de rabia. Tengo abogados. El agente dijo con calma: puede llamarlos si quiere. Ahora mismo necesito que todos se queden quietos. Entonces pasó algo importante. Uno de los agentes pidió ver la caja negra. Otro agente tomó el teléfono que se usó para enviarle a Meraie el mensaje falso. El personal señaló la cerradura del cuarto de sábanas. La organizadora explicó las amenazas. Tessa mostró las marcas en sus muñecas. Los camareros contaron lo que vieron. En pasos simples y claros. La verdad se convirtió en una línea recta que nadie podía doblar. Lucas empezó a ponerse nervioso. Dijo: esto es una locura. Yo no até a nadie. Yo no encerré a nadie. El agente preguntó: entonces, ¿por qué tenías acceso al cuarto del personal? ¿Por qué corriste cuando llegó seguridad? Lucas abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. El señor Whitmore miró a Lucas con furia, como si estuviera enfadado de que hubiera fallado. Y ahí Lucas cometió su mayor error. Señaló al señor Whitmore y gritó: él me dijo que lo hiciera. Me prometió el fideicomiso si ayudaba a romper el matrimonio. Dijo que la esposa tenía que irse. El pasillo explotó en jadeos. Meraie se tapó la boca. Ethan parecía que se le partía el corazón. El señor Whitmore soltó: idiota. El agente dio un paso. Entonces está admitiendo un plan para interferir en este matrimonio por beneficio económico. Lucas se dio cuenta de lo que había hecho e intentó echarse atrás. No, yo no quise decir. Pero ya era tarde. Esa frase mostró el motivo, mostró la conexión, mostró la razón de la traición. Ya no era un misterio. Era codicia. Era control. Era miedo a perder el poder. Los agentes se movieron rápido. Un agente llevó con cuidado a Meraie y a Ethan lejos de la multitud para mantenerlos a salvo y tranquilos. Dos agentes se acercaron al señor Whitmore y a Lucas. Señor, le dijo el agente al señor Whitmore, queda retenido para ser interrogado por chantaje y retención ilegal. El rostro del señor Whitmore se retorció de furia.
No pueden hacer esto. ¿Saben quién soy? Casi me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era lo mismo que yo le había preguntado primero. ¿Acaso sabes quién soy? Le había dicho. Y ahora él lo decía de vuelta, como si el poder fuera el único idioma que conocía. El agente respondió: ahora mismo sé que es alguien a quien debemos investigar. Lucas intentó retroceder, pero otro agente lo detuvo. Lucas Whitmore, dijo el agente, usted también queda retenido. Los ojos de Lucas se movían como los de un animal acorralado. Luego se le cayeron los hombros. De pronto parecía joven y cansado. Por un instante sentí una punzada mínima de tristeza por él. No porque fuera inocente. No lo era, sino porque era la prueba de lo que pasa cuando un padre cría a un hijo con lecciones egoístas. Aprendió a arrebatar, no a amar. Y ahora estaba pagando por ello. Los agentes se los llevaron por el pasillo. Los invitados se apartaron como agua abriéndose. Los móviles seguían grabando, pero ya nadie se reía. Nadie sonreía, porque ahora todos lo veían con claridad. El padre del novio había intentado arruinar el matrimonio de su propio hijo por dinero. La siguiente hora fue un caos, pero fue honesta. Meraie se sentó en una sala privada con Ethan, la organizadora, y conmigo. Bebió agua. Lloró. Hizo la misma pregunta una y otra vez, porque la gente hace eso cuando le sacuden el corazón. Mamá, ¿por qué harían esto? Susurró. Yo respondí con sencillez cada vez, para que no tuviera que imaginar. Lo hicieron porque tu matrimonio amenazaba su control. El señor Whitmore quería mantener a Ethan dependiente. Quería que Ethan siguiera debajo de él. El fideicomiso significaba que Ethan podía ser libre. Así que intentaron romperlos antes de que el matrimonio pudiera asentarse. Meraie se secó el rostro. Entonces nunca fue por mis zapatos o por mi familia. Fue en parte por orgullo, dije con suavidad, pero sobre todo fue por miedo. Miedo a que Ethan eligiera el amor en vez del control. La voz de Ethan se quebró. Debí haberte protegido antes. Meraie lo miró. Sí me protegiste. Te casaste conmigo de todos modos, pero la próxima vez no nos guardamos secretos. Ethan asintió con fuerza. Nunca más. Ese fue el primer momento de sanación. No perfecto, pero real. Más tarde la policía volvió y explicó qué pasaría después. Habría informes, declaraciones e investigación. Revisarían las pruebas. Hablarían con testigos. Revisarían los documentos del fideicomiso. Investigarían el antiguo nombre del señor Whitmore y cualquier fraude del pasado vinculado a él. No prometieron respuestas rápidas, pero prometieron que la verdad se manejaría como corresponde. Meraie preguntó: ¿estoy en problemas? El agente respondió con amabilidad: no. Usted es una víctima. No hizo nada malo. Los hombros de Meraie por fin bajaron. Ethan preguntó: ¿y el fideicomiso? El agente dijo: eso es un asunto legal, pero si hay fraude se examinará con cuidado. Cuando el agente se fue, Ethan se quedó mirando sus manos mucho rato. Luego me miró y dijo: nos salvaste. Negué con la cabeza. No. Nos salvamos nosotros. Meraie apoyó la cabeza en mi hombro. Mamá, cuando te levantaste sentí que ya no estaba sola. Besé la coronilla de mi hija. Nunca estuviste sola. La boda no continuó como la imaginamos. No hubo gran fiesta ni canción perfecta para cerrar, pero pasó algo más importante. La verdad salió a la luz, y a veces esa es la verdadera victoria. Unas semanas después la vida se veía distinta. Ethan se mudó por completo fuera de la casa de su padre. Encontró trabajo por su cuenta, y al principio fue duro, pero se sentía orgulloso de abrirse camino solo. Meraie y Ethan siguieron juntos y fueron a terapia para aprender a ser un equipo sin miedo por encima. El tema del fideicomiso pasó a manos legales, y paso a paso la verdad salió. El abuelo de Ethan se había dejado un fideicomiso. Lo había escrito para proteger a Ethan de ser controlado. Y como Ethan y Meraie estaban casados legalmente, no podían arrebatárselo simplemente con amenazas y trucos. Lucas también enfrentó consecuencias.
Tuvo que responder por lo que hizo. Ya no podía esconderse detrás de la familia. La ley lo trató como lo que fue esa noche, alguien que ayudó a causar daño. Y el señor Whitmore perdió lo único que creía que importaba. El control. Porque en el momento en que se dijo la verdad, en el momento en que su antiguo nombre se pronunció en voz alta, su imagen poderosa se quebró. La gente lo vio como era, un hombre que usaba el dinero como un arma y el miedo como una correa. Una tarde Meraíe se sentó conmigo en mi pequeño porche, el mismo porche donde yo la miraba jugar con tizas cuando era niña. Dijo en voz baja: «Mamá, antes pensaba que callarse era más seguro». Asentí. Yo también, durante mucho tiempo. Me miró. Pero cuando hablaste, todo cambió. Le apreté la mano. Sí, porque el silencio puede sentirse seguro, pero también puede atraparnos. Hablar da miedo, pero puede liberarnos. Meraí apoyó la cabeza en mi hombro. Quiero ser valiente como tú. Sonreí suave. Ya lo eres. Pasaste por esto y no dejaste que te convirtieran en lo que querían. Eso es valentía. Ethan se unió a nosotras con 2 tazas de té. Se sentó y dijo: «Yo pensaba que la familia era obedecer. Ahora sé que la familia es proteger». Asentí. Exacto. Y esa fue la lección que llevamos hacia adelante. La lección que nos envolvió el corazón y nos sostuvo firmes. Confía en tus instintos. Cuando algo se siente mal, normalmente lo está. No te quedes en silencio solo para mantener la paz, porque la paz construida sobre el miedo no es paz. Y sobre todo, el amor no debería venir con amenazas. El amor debería venir con seguridad. Meses después Meraí y Ethan hicieron una pequeña celebración nueva. No una gran boda, solo una reunión con gente que de verdad los quería. La llamaron su día de nuevo comienzo. Meraí llevó un vestido blanco sencillo. Ethan llevó un traje simple. No hubo discursos elegantes ni bromas crueles, solo sonrisas honestas. Al final de la noche Meraí tomó mis manos y dijo: «Mamá, si no te hubieras levantado ese día, no sé qué habría pasado». La miré, a la niña que crié sola, a la mujer en la que se había convertido, y dije: «Me levanté porque eres mi hija, y porque los abusadores no se detienen cuando susurramos, se detienen cuando hablamos». Meraí sonrió, y esta vez no fue una sonrisa forzada. Fue libre. Y en ese momento, tranquilo y completo, supe la verdad. La mejor venganza no era hacerles daño de vuelta. La mejor venganza era negarse a ser rota. Y no estábamos rotas. Por fin éramos completamente libres.